Bueno, pues esta mañana también nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ignacio Román Morales, profesor investigador del ITESO. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues con el gusto de saludarles y también atónito un poquito con todo lo que está ocurriendo por allá, por el Medio Oriente, particularmente en Siria. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuáles son las primeras reflexiones que haces sobre este ataque de Estados Unidos en Siria? Bueno, un primer elemento que me parece importante es la comparación con fenómenos previos, es decir, poder hacer un análisis histórico al respecto. Y me parece que es inevitable la comparación con la guerra de Irak, concretamente por el mismo tipo de argumentación, de decir, es un país que tiene un armamento, en aquel caso se decía que eran armas de destrucción masiva, en este momento se dice que son armas químicas para ataque a la propia población, pero sin que haya habido un dictamen claro al respecto por parte de algún organismo internacional que efectivamente pueda confirmar que se trataba de ese día, el video que todos vimos realmente del que se habla de los 40 muertos, que fue ese día, que fue el gobierno sirio, que fue contra esa población civil y que fue en esas circunstancias, porque evidentemente cada vez más a partir de los videos se puede prestar a muchísima manipulación la información. Entonces, ¿qué tanto lo que ocurrió fue un pretexto, sea lo que haya sido lo que haya ocurrido? ¿Fue un pretexto para justificar un bombardeo, una invasión? ¿O por el contrario, efectivamente estamos hablando de una represión fuerte a sociedad civil? No lo podemos tener demostrado, pero en todo caso, lo que sí podemos saber es que sea lo que haya sido, no es posible que simplemente se genere una lógica de ataque a un gobierno sin tener todavía las pruebas en la mano. El hecho de que se haya generado una alianza Inglaterra, Francia, Estados Unidos, también es inquietante cuando en la guerra de Irak los franceses no habían tomado una postura de alianza directa como se generó en este caso. Y falta ver, y que es de lo más delicado en este momento, cuál va a ser la reacción de Rusia, porque finalmente habían estado apoyando fuertemente al gobierno sirio, y esto es también una remembranza finalmente que parece regresar de la Guerra Fría que se tenía en los años 50, 60, 70 entre la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos. Nacho, aquí hay dos elementos interesantes, como lo comentas. Primero, que no se esperan estos tres países a que haya una resolución por parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y, bueno, lo que también es lógico, que no pasa por la ONU el tema. Es decir, Rusia, por supuesto, habría vetado cualquier intento de ataque en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero se ignoran estos dos, tanto la organización, la OPAC, como al Consejo de Seguridad. Sí, evidentemente aquí también es un problema de descalificación al sistema de discusión internacional y también es otro punto, como lo mencionan bien, clave. A ver, el sistema de Naciones Unidas tiene organismos de carácter sustantivo en los que teóricamente debe de haber una participación igualitaria de los países. Tiene otros organismos de carácter crítico, como es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en realidad está conformado por los países más armados del planeta. Pero en este caso ni siquiera se recurrió a la lógica del Consejo de Seguridad, lo cual plantea también una expectativa de desgaste fuerte del sistema de Naciones Unidas, que al final de la Segunda Guerra Mundial se había planteado justamente como un garante de diálogo para evitar nuevas confrontaciones. Si actualmente ya no se está recurriendo a este mecanismo, cabe preguntarse si no aumenta el riesgo justamente de estas confrontaciones. Un elemento más es el de carácter económico. La industria, concretamente la norteamericana, pero en gran parte también la inglesa y la francesa, están fuertemente influenciadas por el peso tecnológico y comercial de la venta de armamentos. En otras palabras, no son sectores secundarios en aquellos países y desgraciadamente cuando se tiene una dependencia muy importante de la industria armamentista, se necesitan las guerras, se necesita crear demanda y habría que preguntarse en qué medida no está habiendo una presión justamente económica también para que se desaten
nuevos conflictos de gran envergadura, ¿no? Bien, Nacho, finalmente, ¿qué consecuencias puede haber a estos ataques bajo tu punto de vista? ¿Qué puede venir después de esta decisión que toma Estados Unidos y sus aliados de atacar Siria, de estos supuestos ataques estratégicos? Pero también está, por supuesto, el rechazo, la condena de Rusia, de Siria, por supuesto, pero ¿qué consecuencias puede haber más allá de estos ataques que ya se dieron anoche? Y bueno, el primer elemento evidentemente es tratar de esperar a ver cuál va a ser la respuesta rusa. Rusia vive una situación económica bastante complicada ahorita y veo difícil que pueda haber una respuesta militar significativa. Sin embargo, puede ser justamente un momento en el que la distensión que se había dado entre los gobiernos ruso y norteamericano se acabe y entonces vengan también conflictos no solamente de orden militar, sino que puedan ir al orden económico, migratorio, entre estos países. Ahí también, curiosamente, podría estar empujando los Estados Unidos a una política de mayor alianza entre Rusia y China frente a los intereses norteamericanos, lo cual implicaría un cambio en la lógica geoestratégica y geopolítica internacional. Un segundo punto importante es evidentemente el que tenga que ver con el precio del petróleo. En otras palabras, esto puede empujar los precios del petróleo hacia arriba, porque cuando estamos hablando de Siria no estamos hablando solamente del país en particular, sino del enorme polvorín que representa todo el Medio Oriente y que puede impactar estas situaciones. Un tercer punto es el comercial, porque seguramente los intereses financieros, sobre todo de Israel, también están jugando fuertemente, y ahí también podrá haber una nueva lógica de alianza con los Estados Unidos y de flujo de capitales, que es lo que más están buscando los norteamericanos, mayor hacia ese país. Y por último, bueno, en términos humanitarios, que es lo más importante, me parece que también ahí hay un problema de enorme incertidumbre. Es decir, tal parece que en todo esto lo que cuenta es el petróleo, es el dinero, es la industria armamentista, mientras que la población pasa a ser lo secundario. ¿Cuánta gente puede estar, digamos, amenazada en su vida, en su estabilidad emocional, en su estabilidad laboral, en su vivienda, en toda la zona del Medio Oriente? En realidad sería muy difícil determinarlo en este momento, y me parece que es ahí donde Naciones Unidas y donde la opinión internacional debería de jugar un papel más importante, la defensa de la vida de la población del Medio Oriente. Nacho, ayer ya surgió la información de que la Duma rusa, esto es el Parlamento ruso, votó y en signo aprobatorio cancelar toda cooperación en el área de investigación espacial y la cooperación en cuanto a la venta de material aeroespacial para Estados Unidos. Este es, digamos, la primera respuesta práctica efectiva que he visto yo de Rusia en contra de las sanciones o como respuesta de las sanciones norteamericanas en lo económico a Rusia. Este escalamiento, ¿qué tanto nos puede llevar a un escenario en donde el Fondo Monetario Internacional tenga que alterar sus pronósticos económicos del año entrante? A ver, sí puede, evidentemente, si tenemos cambios en los flujos comerciales, en los flujos armamentísticos, en el aumento del costo de los energéticos y en los esquemas de cooperación internacional, puede haber efectivamente una modificación de las expectativas de crecimiento económico, pero curiosamente es en dos sentidos. Por un lado, en una reducción del crecimiento económico general para los países, con excepción de, yo diría, dos aspectos fundamentales. Uno, lo que es evidentemente la producción de todo lo que es las cadenas productivas ligadas a la industria armamentista, que tendría un crecimiento evidentemente significativo, que podría llegar fuertemente a favor en industria automotriz, en industria aeronáutica, por la especulación que se genera en situaciones de conflicto bélico, y por otro lado también pegaría a favor en los países fuertemente petroleros del Medio Oriente. Les puede convenir, curiosamente, a algunos este conflicto, pero a México no, porque México, como tú lo has anunciado desde hace muchísimos
tiempo ha ido perdiendo esa capacidad exportadora y México ahora es un importador neto de productos petrolíferos desde el año 2015. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. No, hombre, es un honor estar con ustedes y que pasen un excelente